Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente y es que voy a intentar sintetizar toda la literatura que se da en tercero de ESO y también gran parte de la de primero de bachillerato en un único vídeo. Van a ser 8 siglos de literatura, por lo tanto el objetivo es dar un resumen de toda esa literatura sin intención de profundizar porque son muchos géneros, muchas corrientes, diferentes épocas y por lo tanto para profundizar ya sabéis, vuestro profesor o profesora de lengua y los vídeos que vamos haciendo de cada época y de cada género literario. Por lo tanto, intentamos sintetizar y yo creo que es un repaso que viene bien de cara a afrontar la literatura posterior, porque así vamos a conocer de dónde venimos, o incluso para repasar antes de un examen. Por lo tanto, he puesto aquí toda la literatura muy sintetizado desde el siglo X, desde la literatura medieval, hacia el Renacimiento, Barroco, Ilustración, terminando a finales del siglo XVIII. Lo voy a hacer con una presentación gráfica, así que vamos con ella, la primera parte de la literatura española. Comenzamos este repaso a la literatura española en su primera parte partiendo de la Edad Media. No se debe pensar en este periodo como un tiempo de incultura, hay un intenso trabajo de conservación y de difusión de manuscritos en los monasterios, lo que se va a unir además a la literatura de tradición oral en los pueblos a través de los juglares. Por lo tanto, tenemos dos grandes vías de difusión, por un lado esa literatura de tradición oral y por otro lado la literatura que se trabaja en las órdenes religiosas. Partimos con las primeras manifestaciones de esta literatura española y en concreto todavía ni siquiera podemos llamarla en castellano, ya que los primeros documentos son escritos en lengua romance, es decir, esas lenguas que ya practica el pueblo y que parten de un latín vulgar y que van evolucionando en los diferentes territorios. Pues bien, en el siglo X aparecen las jarchas, que son pequeños poemas populares de tema amoroso, escritos en la lengua romance que los cristianos en zona musulmana hablaban, es decir, en mozárabe. Eso por un lado, y algo posteriores son las cántigas de amigo, poemas de varias estrofas de tema amoroso y voz femenina que parten además de la tradición galaico-portuguesa. De hecho, pues a partir de aquí vemos otras manifestaciones y en aquella literatura que es difundida por los juglares, conocida como mester de juglaría, escuela literaria de los juglares, es decir, los cantores y actores ambulantes que divertían a las gentes en los pueblos mediante poesía lírica y también poesía épica. La poesía épica estaba compuesta por los cantares de gesta, que son obras narrativas escritas en verso que cantan hazañas de los grandes héroes. La obra más representativa de los cantares de gesta es el Cantar de Mio Cid, una obra anónima del siglo XII, consta de 3.730 versos de arte mayor con rima asonante, se basa en la parte final de la vida de un héroe militar, Rodrigo Díaz de Vivar, que primero es desterrado, después va luchando y ganando batallas, sus hijas se casan con los infantes de Carrión, que posteriormente las maltratarán, serán juzgados y castigados a batirse en duelo con los hombres del Cid. Por lo tanto, tenemos aquí el primer gran libro de la literatura española, como es el poema de Mio Cid. Asimismo, más allá del mester de juglaría, tenemos el mester de clerecía, que es esa escuela de poesía culta de carácter religioso, intención educativa. Utilizaba una forma métrica llamada cuadernaria, formada por versos de 14 sílabas, cuyas obras más representativas son Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo
y el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, donde por ejemplo aparece ya un personaje femenino como es Trotaconventos. También por esta época, estamos en los siglos XIII-XIV, tenemos los primeros escritos de prosa medieval. Es Fernando III quien aprueba la utilización del castellano para textos oficiales y empezamos a ver cómo se va fijando el castellano. Posteriormente Alfonso X la eleva a lengua de cultura. Tenemos pues las primeras normas ortográficas, se enriquece además el léxico, se hacen numerosas traducciones y además aparecen las primeras obras en prosa, legales, históricas y científicas, también literarias, como El Conde Lucanor de don Juan Manuel. Es la obra más representativa de la prosa medieval, compuesta por una serie de cuentos con una enseñanza. También pues en el siglo XIV tenemos poesía compuesta fundamentalmente por cancioneros, que es un conjunto de poemas entre los que se aborda el tópico del amor cortés. Tenemos autores y también, por ejemplo, en el Cancionero General aparecen dos autoras, Florencia del Pinar y Leonor Centellas. Y por otro lado, además de los cancioneros, hay que destacar los romanceros, que dentro de esa tradición de transmisión oral, una de las fórmulas más fácil de transmitir es la del romance, versos octosílabos que riman en asonante los pares, relatan batallas o distintas aventuras y algunos también son de corte sentimental. En el siglo XV vamos a encontrar una poesía cortesana. La lírica se genera por parte de personas de clases acomodadas, introduciendo nuevas formas métricas como las que encontraremos en las Serranillas del Marqués de Santillana, el Laberinto de Fortuna de Juan de Mena o sobre todo en una obra muy representativa como es Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, en versos que alternan octosílabos y pentasílabos. El autor reflexiona sobre la muerte y resalta la figura de su padre con un estilo bastante natural. Y para cerrar esta literatura medieval llegamos a la prosa cortesana, donde destaca La Celestina de Fernando de Rojas, publicada en 1499, y podemos decir que es la obra que pone fin a esta literatura medieval y nexo con el Renacimiento. Esta novela cuenta los amores trágicos de dos jóvenes de clase acomodada, Calisto y Melibea. El nexo de unión entre ellos para conseguir el romance es la alcahueta Celestina, teniendo además un peso muy importante los criados. Es una obra que además hace una importante crítica social frente al idealismo que había reinado en la literatura hasta ese momento. Pues tras la Celestina se abre un nuevo periodo, el Renacimiento. En el siglo XVI se recupera el interés por los conocimientos del mundo clásico, encaminando el mundo de la cultura hacia el culto a la razón. Vamos a tener aquí una poesía de influencia italianizante, siguiendo pues nuevamente o recuperando esos aires clásicos, y en concreto hay un autor que destaca como es Garcilaso de la Vega, poeta que abordó el amor, la naturaleza y la mitología, y es el hombre que consolida en España el soneto. También escribió las églogas y en sus obras tiene una fuerte influencia el tópico del locus amoenus, el amor en un espacio idílico y natural. Asimismo, también en el Renacimiento tiene una amplia importancia la lírica religiosa. Se establecen las diferentes y se consolidan las órdenes religiosas, y dentro de ellas pues hay autores religiosos, en concreto místicos y ascéticos, que expresarán el gozo del encuentro con Dios junto a cuestiones morales y filosóficas. Destacan en estas tendencias Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
Pero sí hay un género que llegará al pueblo, que se hará muy popular en esta época renacentista, será la novela con diferentes tendencias. Vamos a tener por un lado novela pastoril con obras como La Diana de Jorge de Montemayor. También vamos a tener la novela morisca con obras como El Abencerraje, novela bizantina, pero sobre todo va a triunfar la novela picaresca, obras en prosa que narran las peripecias de un pícaro, un joven que vivía a costa del prójimo, intentando subir en escala social, pero tropezando continuamente. La más famosa es El Lazarillo de Tormes, cuenta la vida de un niño dejado por su madre en manos de un ciego para que aprenda un oficio, para que le sirva. Pasará por varios amos, a través de los sucesos se muestra además la decadente sociedad de la época. Y también será muy popular los libros de caballerías, la novela de caballerías, narraciones en torno a las aventuras de un caballero andante que ayuda a los débiles, que es fiel al amor de una dama. El más popular es el Amadís de Gaula, otros como Tirante el Blanco, y a estas obras, a esta moda, pone final Cervantes con la publicación de Don Quijote de la Mancha. La primera parte se publica en 1605, la segunda en 1615. Cervantes ironiza sobre los caballeros andantes en la figura de Quijote y su escudero Sancho, y termina siendo la novela más importante de la literatura, una extensa novela con variedad de géneros en torno a las aventuras de Don Quijote. Sus personajes además tienen un doble plano, locura y sabiduría, son capaces de provocar risas, pero también a ser admirados por su humanidad y su cortesía. Pues como vemos, el Quijote pone fin a la moda de los libros de caballerías y se considera una obra de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y es que cuando se publica el Quijote, ya están en activo los principales poetas del barroco, también vemos sobre las tablas el teatro barroco, y al barroco lo conocemos como el movimiento histórico y cultural del siglo XVII. Se produce una situación de crisis que da lugar a un abandono progresivo de los ideales renacentistas y la literatura se vuelve más compleja y más oscura. De hecho, al barroco español se le conoce como el siglo de oro porque frente a esa situación de decadencia brilla mucho la cultura y las letras, aunque es verdad que en otras denominaciones verás que no es el siglo de oro, sino los siglos de oro, porque también se puede incluir aparte del Renacimiento. Esta poesía del barroco está marcada por dos tendencias poéticas. Una será el culteranismo, que da mayor importancia a la forma sobre el contenido, tiene un lenguaje más complejo, y aquí destaca Luis de Góngora, que es el autor de Soledades o de la fábula de Polifemo y Galatea. Y la otra corriente es el conceptismo, de mayor profundidad de pensamiento, que es de contenido más directo, va por encima de la forma, el contenido, y destaca Francisco de Quevedo, que es autor de poesía amorosa, satírica, filosófica, y también escribió otras obras en prosa como la novela picaresca El Buscón. Esto en cuanto a la poesía barroca, con Quevedo y Góngora y sus famosas incluso disputas. Y por otro lado tenemos el nuevo teatro, que será introducido por Félix Lope de Vega, que también escribió poesía de corte más clasicista. Lope de Vega fue el artífice de la renovación del teatro español, rompiendo con la unidad de tiempo y espacio del teatro clásico y mezclando además tragedia y comedia. Hizo obras muy populares, llenó corrales de comedia, y en concreto pues algunos de sus éxitos son Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo. Lope también hemos dicho que tenía obra poética, tiene una extensísima obra de todos los géneros porque incluso también escribió novelas.
Y tampoco podemos olvidar a otros autores teatrales destacados como Pedro Calderón de la Barca, que es el autor de La vida es sueño, o también a Tirso de Molina, autor del Burlador de Sevilla, donde por primera vez aparece el personaje de Don Juan. El barroco en la literatura española se da por finalizado en 1681, que es la fecha de la muerte de Calderón de la Barca. Y a partir de ahí, aunque todavía tendremos una literatura posbarroca, pero fundamentalmente lo que se impone es el neoclasicismo a partir de un movimiento cultural llamado la Ilustración. El neoclasicismo es una corriente que supone un nuevo retorno a la cultura clásica, llega en el siglo XVIII y también se conoce a este siglo XVIII como el siglo de las luces. Se rechaza lo sentimental para imponer la inteligencia y la razón, y eso hace que no tengamos muchas innovaciones en poesía, pero sí se consolide el ensayo como género literario, al igual que los escritos filosóficos, críticos, y tenemos como autores destacados a Feijoo, a Melchor Gaspar de Jovellanos y a José Cadalso. Cadalso es el autor de Cartas Marruecas, que es un intercambio de cartas de Gacela Ben Velay, donde se refleja cómo era la España de la época. También destacó en el neoclasicismo la fábula literaria, compuesta por narraciones didácticas en verso, con las que sobresalen los autores Samaniego e Iriarte. Y no nos podemos olvidar en el neoclásico el teatro. Este teatro deja de ser tan popular como en el barroco, se opta además por obras que abogan por el recato y el buen gusto. Destaca Leandro Fernández de Moratín, con obras que retoman las reglas clásicas de las tres unidades, y en concreto su obra más conocida es El sí de las niñas. También podemos destacar una autora malagueña como María Rosa de Gálvez, con una comedia titulada Un loco hace ciento. Con el neoclasicismo cerramos este repaso. Pues hasta aquí este repaso literario. Ya sabes que es mucho tiempo, son más siglos los dedicados a la literatura medieval, desde los orígenes de las primeras obras en lengua romance, ya hasta la Celestina, que pondría fin a la literatura medieval, para comenzar con el Renacimiento, y ya a partir de ahí vamos a un siglo por movimiento cultural y literario. Renacimiento en el siglo XVI, barroco en el siglo XVII y neoclasicismo o ilustración en el siglo XVIII. Pues si te ha gustado este vídeo, ya sabes, manita hacia arriba, te invito a suscribirte al canal Javier Lengua y ya lo sabes, por aquí estamos con más clases de lengua.